muy buenas tardes a todas estas personas que están conectadas a esta hora con nosotros. Un saludo muy especial de parte de la Caja de Compensación Familiar, la doctora Marta García, la doctora Di Martínez. Le dan la bienvenida a esta, la séptima tertulia Samaria de este año 2021. Y hoy tenemos pues una conferencia muy importante para nosotros, que es la carretera Riohacha-Santa Marta. Y tenemos como ponente invitado al doctor Freddy González Subiría. Doctor, gracias por aceptar la invitación de Cajamarca. Bienvenido. Este tema es importante porque llevó más de medio siglo en tomar la decisión política para construir esta carretera de Riohacha-Santa Marta. Ya el doctor Freddy nos explicará todos los detalles de esta gran obra. Y bueno, a continuación vamos con el moderador de Tertulia Samaria, el doctor Edgar Racing. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Omar. A la Caja, a la doctora Marta García, directora administrativa de la Caja, lo mismo que la doctora Adi, directora jefe de los programas especiales, entre ellos de la Biblioteca de Cajamarca, que presta un servicio a la comunidad de Santa Marta y de varios municipios del departamento del Magdalena, donde tiene sedes o convenios con las bibliotecas municipales. Bienvenidos a esta tertulia Samaria, que como bien lo decía Omar, ya es la tercera, la séptima tertulia Samaria de este año 2021. Para los amigos de La Guajira que hoy están con nosotros y otros que han llegado hoy, quiero explicarles que la tertulia Samaria es un espacio que se abrió en Cajamarca desde el año 2015 y hasta ahora hemos producido varios tomos de la historia de Santa Marta. Eso quiere decir del territorio, es decir, Guajira, Cesar, Magdalena. Y hemos tenido aquí importantes conferencistas del orden nacional e internacional hablando de diferentes temas. De estas tertulias que llamamos, se han publicado 4 tomos. En la próxima semana, el próximo mes de octubre, sale el 5º tomo de la historia de Santa Marta. Hemos estado trabajando digamos, por siglos. Comenzamos con el siglo XVIII, hicimos 2 tomos, siglo XIX, 2 tomos, y ahora terminamos ya el siglo XVI, XVII, 2 tomos, y ahora hemos comenzado el siglo XX, que vamos a dedicarle 3 años seguidos al siglo XX. Por eso esta conferencia del profesor Freddy se enmarca en esto que hemos estado discutiendo aquí en Santa Marta, y en el cual han participado compañeros de Valledupar, ahora de Riohacha. El doctor Wilder Guerra ha estado 2 veces en esta tertulia Samaria. Freddy González es un escritor, investigador, historiador, periodista, docente de investigación y etnografía, con amplio conocimiento en gestión cultural, patrimonio cultural de La Guajira y procesos sociales en la región. Ha sido docente de medio tiempo de la Universidad de La Guajira, ha dedicado a la investigación social de la música vallenata y ha estado dedicado a la docencia y a la investigación. Ha sido un hombre que incansablemente ha trabajado sobre la música vallenata. En el año 2017 publicó un libro bien interesante que se llama Los 2 nacimientos de García Márquez y otras historias a doble cerrojo, publicación del Fondo Mixto de La Guajira, en función de la cultura y las artes de La Guajira. No voy a dedicarme más a destacar a Freddy. Él tiene una serie de publicaciones en libros, en revistas, etcétera. Lo importante es que hoy estará con nosotros en esta tarde, esperando poder contribuir, ¿verdad?, desde la lectura sobre todo de la prensa regional, ¿cierto? El tema bien interesante, por cierto, que es la carretera Santa Marta-Riohacha, una carretera que demoró mucho tiempo discutiéndose y que es muy importante y que ha sido muy importante para nuestra región. Este es el primer tomo, quiero mostrárselo allá a los compañeros. Este es el primer tomo que publicamos ya hace rato, unos 3 años.
y este es el último tomo, el más reciente, que se publicó en enero de este año. Y ahora en octubre sale el tomo quinto, de tal manera que cada conferencia la recogemos, el ponente se compromete a entregarla 1, 2, 3 meses después y la vamos compilando, hacemos corrección de estilo y luego publicamos el texto. Freddy, buenas tardes nuevamente, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y bueno, como todos sabemos, todos estamos a la expectativa de escucharte esa historia maravillosa de la historia de la carretera que une estas dos ciudades tan importantes y tan llenas, o que están mucho en mi corazón, como son Riohacha y Santa Marta. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, conectarse y para escuchar este pequeño aporte que voy a hacer sobre la historia de esta carretera, una breve historia de esta carretera que se demoró más de la cuenta de lo que realmente necesitaban ambas ciudades que surgiera, tanto Riohacha como Santa Marta. Con su permiso, voy a abrir la presentación de PowerPoint. Bueno, esta es la carretera de Riohacha a Santa Marta, que yo creo que buena parte, tanto de los samarios como de los riohacheros y los guajiros conocen, les ha tocado transitar desde niños. Y bueno, hoy en día es una importante conexión. Yo creo que pues la conexión más importante de Riohacha en la actualidad por el número de buses que transitan, el número de vehículos, intercambio de productos, etcétera, etcétera, etcétera. En este primer mapa podemos ver cómo está, digamos, marcada la ciudad, que en un principio la carretera se solicitaba Riohacha-Santa Marta, después incluyó la parte de Riohacha-Maicao cuando ya se tuvo, digamos, el proyecto ya macro que se llamaba Troncal del Caribe, que unía a los departamentos de la costa del Caribe. Este es el tramo del cual nos vamos a referir, este es más o menos un mapa de Publi, que son 172 kilómetros. Como pueden ver, realmente el trayecto no era muy largo, la mayoría plano, solamente la parte de la Sierra Nevada, que es un fragmento menor, fue en la última etapa, por decir así, de la carretera, era como la excusa para el cual esa parte de la Sierra Nevada impedía que se unieran los dos trayectos que se comenzaron a construir de Santa Marta hacia Riohacha y a su vez de Riohacha a Santa Marta. Santa Marta y Riohacha, ambas ciudades fundadas en el siglo XVI, tenían una permanente relación económica, permanente relaciones migratorias, hicieron parte del mismo ente territorial por cerca de 100 años, desde el Estado soberano en Magdalena, con Santa Marta como ciudad capital y Riohacha como ciudad principal. Esto no es un invento mío. En esa época, en el siglo XIX, Valledupar, que hoy es una ciudad muy grande y próspera, realmente era una ciudad que era la tercera en importancia. Riohacha tenía un mayor poderío económico, político, una dinámica mucho más grande. Era realmente como un pueblo muy pequeño. Santa Marta era la ciudad más cercana a Riohacha, y aparte de eso compartían decenas de familias de poder en apellidos comunes. Ambas ciudades como Buenaga, Enríquez, Correa, Pinedo, Daníes, Géneco. Incluso veo que alguien está de apellido Illiche, que también es un apellido que llegó
entró a Colombia vía Riohacha desde Curazao y de aquí se ha expandido a otras ciudades. Este es el mapa del Estado Soberano del Magdalena. La parte de lo que es Guajira, arriba del río Ranchería, a veces hacía parte del Estado Soberano y a veces las autoridades se lo entregaban al gobierno central y quedaba como territorio nacional de la Guajira. Entonces, por eso en unos mapas aparece como unido a lo que era después el departamento de Magdalena y en otros mapas aparece como separado. Esa es la razón. En el libro Empresarios del Caribe de Joaquín Viloria se habla de un proyecto, de la propuesta de un proyecto de crear una línea de vapores para unir a Riohacha, Santa Marta y Barranquilla y a su vez con el río Magdalena. Por Bocas de Ceniza, que ese proyecto nunca se realizó. En un texto, Ramón Buenaga, que fue gobernador del departamento del Magdalena, que era origen riohachero, dijo: parece extraño que siendo Santa Marta y Riohacha las dos principales ciudades de este departamento hayan quedado sin caminos que la comuniquen por tierra desde hace muchísimos años, apenas quedando un sendero para la gente de a pie. Esto es muy importante. Ya en 1909 ya había un significado número de vehículos. Un importante número de vehículos en Riohacha, en Colombia. Y Rafael Reyes, el presidente Rafael Reyes, inaugura la primera carretera del Central del Norte, Bogotá-Boyacá, en 1909. Ese vehículo que vemos ahí fue el primer carro presidencial que existió, de marca Renault, francesa. Miren lo que sucede. Aprueban la ley 16 de 1912 y la aprueban como un camino, no carretera, camino de Santa Marta a Riohacha, donde se dan un auxilio para construir, para seguir la construcción del camino que se está abriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta por la cantidad de 10.000 pesos. El camino pasará por la zona cafetera y por los pueblos hará unirse con el de Riohacha en Dibuya. ¿Por qué hago énfasis en esto del camino? Porque la palabra camino viene de caminar, se refiere a personas o en su defecto caballos, ¿sí? O sea, por donde transitan personas o también pueden transitar caballos. En cambio, la palabra carretera viene de carreta, que se refiere a vehículos. Entonces, vamos un poquito para atrás, mientras se inaugura la primera carretera en 1909 para vehículos, en 1912 se aprueba una ley para que se haga un camino de Santa Marta a Riohacha, prácticamente un camino para la gente a caballo o a pie. Entonces, miren la percepción que hay de las decisiones que se van tomando a nivel central, que no son equitativas, no se busca de que un país que crezca por igual, sino que es haber como ciertas decisiones para una región y ciertas decisiones para otra. Este es el periódico de Zona Bananera de 1918, que fue la primera prensa que hace un llamado fuerte a la necesidad de que se abra una carretera entre Riohacha y Santa Marta para beneficio económico de ambas zonas, porque ambas zonas tenían fincas, tenían producción de cultivos y se requería facilitar, digamos, el tránsito de todos esos frutos. Llegamos a 1920. Esa fotografía que ustedes ven ahí es del puerto de Riohacha. Como pueden ver, ven puros barcos de velas pequeños, ¿sí? A Riohacha, porque el muelle no tenía gran calado, no llegaban vapores. Y entonces este tipo de barquitos pequeños eran los que llevaban y traían pasajeros entre Riohacha y Santa Marta de carga.
Eran como lo que después se conocieron como buses mixtos, donde llevaban la carga y llevaban los pasajeros. Ahí sí lo mismo, tenían un pequeño lugar para meter plátanos, arroz, todas las cosas, y ahí mismo, a veces sin separación, estaban los pasajeros sentados. Obviamente eran barquitos muy pequeños. Todos sabemos de que parece que un encuentro de corrientes que hay por la zona que se llama el Cerro de los Muchachitos, que está en la parte más pegada al mar, siempre hacen de que los viajes en barco de vela causaran una movida muy fuerte de los barcos, incluso mucho mareo a los pasajeros. De eso hay varios documentos que hablan sobre lo terrible que le tocaba pasar a los pasajeros en ese viaje de Riohacha a Santa Marta y Santa Marta a Riohacha en esos barcos de vela. Aquí hay uno de esos testimonios de José Aguchaiber, que fue uno de los primeros comerciantes que empezó a llevar productos por barco para allá en el siglo XX. Dice en sus memorias: Dios mío, qué crimen he cometido para merecer esa suerte. Así fue de terrible, de la cantidad de gente vomitando, que todo el mundo, o sea, fue algo, o sea, no era un viaje placentero, era un viaje muy fuerte para todos los pasajeros. Para 1928 se apropia del presupuesto nacional 3 millones de pesos para la carretera Riohacha-Valledupar Fundación. No sabemos por qué motivo se le dio prioridad a esa carretera, y se empieza a trabajar, y la que es la de la troncal, la hoy conocida como troncal del Caribe, no tuvo la misma prioridad que esta de Riohacha-Valledupar Fundación. Esta carretera fue construida por el ingeniero Silvestre Dangond Daza y indígenas guayú, como ustedes pueden ver en la fotografía que están ahí. Ya este es el otro mapa cuando ya la Guajira, ¿cómo se llama? Ya está separada, todavía se escribía con O, como se escribía antiguamente. Y en 1937 por fin se aprueba el Plan Nacional de Carreteras, donde se incluye la vía de Santa Marta a Riohacha pasando por Don Diego, o sea que es la actual que hay. Esta decisión la tomó el presidente Alfonso López Pumarejo, que aquí se recuerda en La Guajira como un presidente que hizo grandes obras y grandes aportes al desarrollo de esta región. Pero ¿qué pasó? Resulta que en esa época las obras se contrataban directamente, las hacía el Ministerio de Obras. Entonces las obras dependían mucho de los vaivenes políticos. Y este es un ejemplo. En 1939 inicia los estudios sobre esa carretera, Riohacha-Santa Marta, el ingeniero Isaac Sarria Rojas, con el presidente Alfonso López Pumarejo. Una vez subió al poder el presidente Eduardo Santos, ya enseguida el primer cambio, en menos de un año, hubo un cambio de ingeniero que eran para hacer los estudios previos a la obra. Entonces, este tipo de cambio político fue uno de los motivos que fueron demorando la obra, porque no es como ahora que se contrata con una firma la totalidad del estudio, sino que prácticamente era el mismo estado de sus propios empleados que iniciaban los estudios y luego la obra. Esa forma de contratar antes también fue uno de los motivos que retrasó mucho esta carretera. Perdón. Este es un aviso del periódico del Estado donde ustedes pueden ver, está el horario del tren de Santa Marta para Fundación, que era, digamos, la primera etapa que le tocaba pasar a un pasajero
para llegar de Santa Marta a Riohacha vía terrestre, que no se quería arriesgar a tener todos esos sufrimientos por mar. Entonces, por vía terrestre tenía que primero coger un tren de Santa Marta a Fundación, el cual hacía todas esas paradas que dice ahí: Gaira, Ciénaga, Río Frío, Orihueca, Sevilla, Aracataca y Fundación. Ese es más o menos, este es un mapa de Joaquín Viloria, que aparece en su libro, donde se muestra de que Santa Marta tenía una vía férrea hasta Fundación, pero no tenía realmente carretera, ninguna conexión con alguna de las otras ciudades. Algo muy curioso que dicen por ahí que fue lo que, ¿cómo se llama? Inspiró la canción de que Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Bueno, este aviso también del periódico El Estado confirma lo que decimos. El servicio de pasajeros entre Riohacha y Santa Marta lo prestaba esta flota, se llamaba Flota Romero, de Avelino Romero, y hacía el viaje de Riohacha hasta Fundación, pasando por Valledupar y San Juan. Y ahí mismo en el aviso anuncia la conexión con los trenes de Santa Marta número 51 y 52. Entonces, prácticamente todo ese viaje que había que hacer eran cuestiones que, pues, en lo que yo he escuchado, hay veces que eran de 18 horas, los viajes realmente como suerte, los viajes entre Santa Marta y Valledupar por esa vía en esa época, en que este trayecto primero tenía que hacerlo en tren la persona. A pesar de que no tenía vías, porque este es un aviso curioso del periódico del Estado, donde se está promocionando vehículos, pero realmente la mayoría de uso de ese vehículo era dentro de la ciudad o para sitios cercanos a Santa Marta, porque realmente no había una carretera donde llevar el vehículo por fuera de Santa Marta. Aquí se está promocionando un Studebaker del año 1930. Para 1943, imagínate, ya pasan de los 1928 a 1943, ya se empiezan a tomar las decisiones para trabajos de la carretera Santa Marta-Riohacha. Ya empiezan las apropiaciones presupuestales. Esto lo hace nuevamente Alfonso López Pumarejo en su segundo periodo, que cuando él sale prácticamente los trabajos se detienen, y cuando él regresa otra vez reactiva los lentos trabajos que había entre la carretera. Aquí hay un traslado también de un presupuesto. No se hacían, digamos, las inversiones completas de los estudios ni de los trabajos, sino prácticamente era lo que el presidente o el ministro de Hacienda decidiera el año. No había como que, ¿cómo se llama? Un cronograma estricto de cuándo realmente terminar la obra. Aquí está otra apropiación en 1943 de 30,000 pesos para la carretera Santa Marta y Riohacha, y ya en esta también empiezan a aparecer las apropiaciones para la carretera Santa Marta-Ciénaga, Fundación. Incluso con la zona bananera, que era la zona económica más importante de Santa Marta, estuvo muchos años conectada por tren, pero no había carretera. Aquí ya se empieza a construir la carretera que todos conocemos. Aquí nuevamente, ya en Santa Marta no solamente se vendían vehículos, sino realmente empieza a haber talleres de mantenimiento y todo para vehículos. ¿Qué sucedía en Riohacha simultáneamente? Esta es una foto de aproximadamente 1935. Riohacha continuaba con su transporte de barcos de vela, su muelle no muy moderno, como se ve, como se aprecia en la fotografía. Esta
esta es como de 1935, 1938 sería esta foto. En 1938 ya en Riohacha se crea un comité pro carretera entre Santa Marta y Riohacha. Ya la verdad es que ya empiezan las fuerzas sociales y políticas a unirse alrededor de este objetivo y ya se convierte no solamente en una solicitud, sino un clamor y a veces en una exigencia. Se crea un comité, el doctor Manuel Robles, que es hijo del famoso Luis Antonio Robles, del famoso abogado, político y profesor Luis Antonio Robles, que es conocido también por muchos historiadores. Jacobo Pinedo Barro, que hace parte de la familia de comerciantes Pinedo Barro, que tenían intereses económicos tanto en Riohacha como en Santa Marta, y Luis Serrano. Este periódico El Estado fue realmente fundamental, dio el espacio que siempre le pedían, digamos, los interesados en la vía. Encuentra muchos artículos y columnas escritos precisamente exigiéndole al gobierno nacional que ponga y active y que invierte en la carretera Riohacha-Santa Marta. Aquí dice, la carretera Riohacha es un imperativo magdalenés. Aquí hay otro artículo, otro defensor de la carretera Santa Marta-Riohacha, Pedro Hernández. Dice que es casi unánime el clamor en favor de esta obra. Había mucha presión política y realmente había un consenso en que, al menos la mayoría de gente, pero aún así las decisiones políticas con este tipo de obras eran financiadas por el gobierno central, por lo costosa. Las decisiones políticas no llegaron a tiempo. En este Gratiniano Gómez, que también comerciante de Riohacha y que era vicecónsul de Holanda en Riohacha, también él hace un artículo muy técnico donde habla de 80,000 árboles de cacao, 15,000 cocoteros y 25,000 árboles de caucho están en completo abandono precisamente porque no hay una vía para extraer esos productos y llevarlos al puerto de Santa Marta para su comercialización, para su exportación. Ahí ¿cómo se llama? Hay una demostración muy clara del beneficio económico que le podía traer a los dueños de finca, a los campesinos. No solamente estamos hablando de Riohacha, porque sino también de la parte oriental del departamento del Magdalena, que también es una gran productora agrícola. Y entonces toda esta gente estaba muy entusiasmada con la vía porque a través de la vía y con el puerto ya, que era el gran puerto de exportación de banano, tenían la esperanza también de comercializar sus productos tanto a nivel nacional como internacional. En 1940, el presidente Eduardo Santos detiene la construcción de la obra. Aquí está el artículo 4 del decreto número 1242, donde prácticamente elimina los cargos de los proyectos de las carreteras Calda-Bolo-Bolo, Popayán-Guapí y Santa Marta-Riohacha. Ya el presidente Santos también ya el presidente Santos había tomado como otro tipo de decisiones contrarias a los intereses de La Guajira con relación a su comercio, y ya la detención de esta carretera pues fue como una especie de estocada final. En el periódico El Estado también aparece una denuncia del 13 de marzo de 1941 de Pedro Hernández, que advertía al director del Estado: todo lo que digas de la carretera Santa Marta-Riohacha será inútil. Y procedió a denunciar en su escrito que la partida destinada por el gobierno para los estudios de la carretera Santa Marta-Riohacha
había sido tomada para la construcción de la carretera Ciénega-Barranquilla por gestiones, y coloca entre comillas, interesados influyentes. En su segundo mandato, al frente de López Pumarejo, nuevamente reactiva la obra, nuevamente empieza a invertir y se empieza a reactivar un poco, digamos, la obra, pero que realmente funcionaba muy lento, se avanzaba muy lento. En 1943, todavía se está hablando de estudios y construcción. Parece que estudiaban un tramo y construían un tramo, y así iban avanzando, asignan 30,000 pesos. En 1948, apenas 117 pesos, que dice el decreto que para la terminación de la carretera Riohacha-Santa Marta en el trayecto Riohacha-Dibuya, que parece que es el que más se logró avanzar. Aquí miramos, podemos ver claramente que se demoraron 10 años para terminar el trayecto, que era plano, totalmente plano y en línea recta, que es el que es entre Riohacha y Dibuya. Realmente la obra, según la documentación encontrada, donde se reactivó, donde ya hubo una decisión política de terminarla y avanzar en todo lo que se podía, fue durante el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla en 1954. Aquí en La Guajira a Gustavo Rojas Pinilla también se le recuerda de que fue una persona, un dirigente que pensó mucho en la importancia de La Guajira por ser zona fronteriza, y hizo importantes inversiones aquí. Se construyó el Liceo Padilla, se construyó el actual hospital, se construyeron decenas de pozos de agua con su molino de viento para extraerla. Entonces, incluso en el imaginario colectivo de los años 60 y 70, quedó la gestión de Gustavo Rojas Pinilla como el presidente que más se ha preocupado por el desarrollo de La Guajira. Fíjense, llegamos a 1965. Esta es una fotografía del periódico El Heraldo, cuando se inaugura el departamento de La Guajira, y aún la carretera no estaba 100% terminada. Fíjense que ahí debajo hay un mapa donde señalan el punto. Ya se hablaba ya no solamente Santa Marta Riohacha, sino Santa Marta Riohacha Maracaibo, porque la carretera durante el periodo de Rojas Pinilla fue concebida hasta para Huachón. Entonces vamos a hacer un acercamiento para que se vea de que en ese momento la parte de la Sierra Nevada era lo que más tenía detenida la construcción de la obra. Entonces, ¿cómo se llama? La Guajira nació con el departamento sin que la carretera se haya terminado. En 1970, durante el gobierno de Lleras Camargo, se hace ya la apropiación presupuestal para terminar definitivamente la obra y buscarle la salida, digamos, al problema que según no se supo si realmente fue alguna vez algún problema de ingeniería, o también hacías parte de las trabas políticas de la parte esta de la Sierra Nevada, que era lo que faltaba por terminar. Entonces, ahí se habla de 10.639.420 pesos. Y por fin, en 1974, se podía decir de que ya fue el final de la carretera entre Paraguachón y Santa Marta. Conclusiones. La vía que en la actualidad es la principal conexión de integración regional y social y económico del Caribe
se demoró 100 años desde que se evidenció la necesidad, 40 años en la toma de decisión política para construirla y 35 años en ser finalizada en su totalidad. Esos son, digamos, de las cifras que tienen que ver con esa vía. Como lo dije al principio, apenas 172 kilómetros y la mayoría en terreno plano y recto. Posibles aspectos que determinaron la mora. Y estos son posibles porque son, digamos, me atrevo como a sacar este tipo de aventurar, de hacer estas afirmaciones, porque en la investigación que se hizo, digamos, las quejas y las presiones, los artículos que se hacían por medio de la prensa, no encontré respuesta, no encontré siempre el gobierno central hacía silencio sobre eso. Entonces, más o menos, yo no creo que hubo una sola causa para la demora, sino varias. Entre esos, el poco interés de la clase política y del sector productivo central para que esas obras, digamos, los grandes intereses económicos siempre ha sido determinante para la toma de decisiones políticas en Colombia, eso no es ningún secreto. La comodidad de la élite samaria con el tren que conectaba la ciudad con la zona bananera, con el puerto de exportación, que era la base económica de la ciudad. Hasta 1940 no existían vías terrestres desde Santa Marta, ni con Riohacha, ni con Valledupar, ni con Barranquilla. A partir de 1942 la priorización fue la carretera Santa Marta-Barranquilla por los beneficios económicos mutuos gracias al descubrimiento del Rodadero como potencial turístico. También el antiguo sistema de asumir el propio Estado la construcción de las obras le restaba continuidad por los cambios que afectaron directamente la obra. Y finalmente la tradición gubernativa colombiana de priorizar el desarrollo de los grandes centros urbanos en deterioro de las ciudades más pequeñas y de los pueblos. Consecuencia, la continuación del aislamiento regional de Riohacha y La Guajira, el creciente distanciamiento y bajo sentido de pertenencia con la nación, que eso tampoco es un secreto, y La Guajira siguió conservando la dependencia económica de las rutas marinas con Curazao, Aruba y posteriormente Panamá y las terrestres con Venezuela. La dependencia eran de alimentos perecederos como verdura y queso de Venezuela, aceite, mantequilla de los estados extranjeros, textiles, licores, confecciones, electrodomésticos extranjeros. Y aquí vemos de alguna manera este problema de la vía retrasó la integración de La Guajira a la economía del país. Cuando ustedes, yo creo que han escuchado muchas veces de la deuda que tiene la nación con La Guajira, del rezago que tiene, bueno, fue una de las causas que no hubo la decisión política de integrar. Entonces, cuando uno no tiene las puertas abiertas, ¿qué es lo que hace? Buscar sus propias soluciones económicas, porque la gente tiene que solucionar su vida diaria. Y la solución que encontró La Guajira aislada fue precisamente Curazao en un principio, después Aruba y después Panamá, con el comercio que todos conocemos y que aparte del aislamiento, pues Colombia la tildó como de contrabando. Bueno, esta es una foto antigua de uno de los camioncitos que transitaban por las trochas de La Guajira, que La Guajira era llena, no había carretera, pero había trochas, incluso trochas que creó los mismos comerciantes para ir abriendo, ayudados por indígenas guayú, de ir abriendo caminos en medio del desierto para llegar de un lugar a otro. Muchas gracias. Y espero de que se haya escuchado bien la intervención. Muy bien. Gracias, Freddy. Muy puntual en los minutos y en la información. Creo que nos deja la preocupación, por supuesto,
de los magdalenenses y magdalenenses en términos del Estado Grande, Guajira, Cesar, Magdalena, de ese aislamiento con Riohacha y con La Guajira en general. Yo recuerdo la primera vez que fui a La Guajira, que fui de Magangué a través de Valledupar para ir a Maicao. Yo era un pelado, acompañaba a unas tías a contrabandear, o así se llamaba, ir a contrabandear a Maicao. No había carretera, precisamente en el año 66, ya el departamento de La Guajira existía, porque se había hecho en el 65. Pero lo que quiero destacar, Freddy, como tú bien lo decías, es ese informe del gobernador Ramón Huedaga, como todos sabemos, un gobernador ilustrado, progresista, riohachero, que va a dejar en su informe de 1890 la importancia de la carretera. Y lo mismo el periódico Zona Bananera, que es tal vez de 1913 o 1915, que va a señalar también el valor que tiene para la integración regional. Y como yo he dicho en estos días, cómo los samarios prefirieron, por llamarlo de alguna manera, vincularse o salir a Barranquilla que integrar el territorio, ¿cierto? De pronto una de las causas, aunque había muchas, justamente las causas que produjo esa, digamos que el departamento de La Guajira, territorio de Padilla y la intendencia o comisaría de La Guajira abrieran el departamento en 1965. Cuando vi los pequeños barcos, Freddy, me acordé, me puse a soñar, en uno de esos ha debido de viajar los papás de García Márquez. Salieron de aquí de Santa Marta en la noche de ese 11 de junio de 1926 cuando se casaron y consumaron pues el matrimonio allá en Riohacha. Entonces me puse a pensar en una de esas, quién sabe en cuál de esas fue que viajaron los papás de García Márquez de aquí de Santa Marta, exactamente, posiblemente de Lancón, que hay una bahía, existe una bahía con mucha presencia de gente de La Guajira, que asentaba ahí, los de Luque, los Chacín, una serie de personajes que inclusive allá en Riohacha hay muchos amigos de este apellido. De todas maneras, Freddy, de verdad que nos has hecho pensar la necesidad de seguir ocultando temas de mucho interés a nivel de nuestro departamento, el tendido del departamento como una, más allá de los límites del departamento del Magdalena, y por eso le queremos dedicar 3 años al siglo XX en la tertulia Samaria. Invitamos a todo el que quiera trabajarnos hasta el año 65, 60, lo que tiene que ver con el Departamento Grande del Magdalena para publicar estos textos en nuestra tertulia Samaria. Entonces, le damos no sé, Manuel, si hay alguna pregunta, Omar, o si las pueden escribir o damos la palabra con el ánimo, pero de cositas muy puntuales, por favor. A ver, Omar. Sí, si hay alguna pregunta, por favor, pueden alzar la mano y le damos un momento el audio. Mientras tanto, quiero decirles, Freddy, que se ha conectado José Correa del el Consejo Departamental de Cultura de La Guajira. Se ha conectado la historiadora Laura Carbonó desde Medellín. Excelente exposición. Mario Alfonso Puello, excelente magistral exposición. También se conectó Reinaldo Muñoz, un hombre de Popayán que nos sigue, su esposa, el doctor Otto Vergara, la doctora Carmen Rangel, bueno, Jairo, que ya lo registramos, Jairo Escobar Arregocés, y mucha otra gente. Aquí hay alguien que dice Moto G, no sé quién será Moto G, debe ser algún almacén que está promocionando alguna moto, entonces no sabemos, pero bueno. No sé si hay alguna pregunta o comentario, Jairo, Otto, etcétera. O el compañero que tiene allá, no sé quién será el compañero que tiene Moto G. Manuel, vamos a darle el audio al señor Otto Vergara, que acaba de alzar la mano. Otto. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Freddy. No, muy interesante como todos los trabajos que
hace Freddy. Yo soy un seguidor, yo diría muy fiel de la obra permanente de Freddy. Muy interesante. Yo quería aportar lo siguiente, Edgar y Freddy. En 1890-92, el gobernador Ramón Goenaga autoriza prácticamente unos trabajos que hace Joseph de Bretes, ¿no? A mí me parece interesante estos trabajos de Bretes porque él hace todo un trazado desde Riohacha hasta Santa Marta por esa vía, y quizás es el primer personaje que mira los impactos no solamente ambientales, sino sociales que ocasionaría esta vía. Él cuando hace ese trazado desde Riohacha pasa por comunidades como Camarones, Dibuya, la Boca del Palomino, el Algarrobo, el río Trastorno, la Cueva, y de ahí en adelante una serie de poblados aruacos y cogis que estaban establecidos en ese sector, como Coujameji, Mañiji, Checa, bueno, todos están en el informe que hace Bretes para el gobernador Goenaga, y se me hace muy interesante estos aspectos que él hace sobre, aunque no los llama impactos sociales, en ese entonces pues no se establecían esas actividades de esa manera, sí muestra cómo ese trazado debería estar pasando por varias comunidades arhuacas, ¿no? Y no menciona el COGI porque de pronto los unificaba estos dos tipos de etnias que son totalmente distintas. Y al mismo tiempo, él y otro francés hacen unos trazados para mostrar la vía férrea que se haría desde Riohacha hasta Valledupar para comunicarlo con Tamalameque, ¿no? Y con la vía que ya se estaba trazando hacia Santa Marta Fundación. Eso es lo que yo quería comentar, ¿no? Que incluso ya habían unos inicios de los impactos de tipo sociales que podía ocasionar esta vía. El resto, pues, muy interesante, como siempre, los trabajos de Freddy. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Otto. Otto, y de todo. Esta es una foto de Joseph Le Bret. Nos la cedió Louvre de París para la Universidad del Magdalena y nos la cedieron para la portada, para ilustrar esta portada. Precisamente acaba es muy bonita. Este es un aguatero, un niño aguador en Quiriguaná, hoy departamento del Cesar. Él creo que les dio también, bueno, en Goenaga le cambió el nombre al Pico Colón y le puso Pico Colón, eso tenía otro nombre antes, ¿no? También en la presencia de Bret por estos lados. Freddy, no sé si tienes que comentar algo. No, muchas gracias por estos espacios. La verdad, estos son temas que nos conciernen a todos. A veces no sabemos de dónde vienen ciertas realidades que tenemos en el presente, y yo creo que ese es el papel de la historia. No creo que es aprender una fecha y unos sucesos, sino que encontrar un poco como los orígenes de los problemas para que no se vuelvan a repetir, aunque desafortunadamente algunos se vuelven a repetir, aunque los conozcamos. Pero muy satisfecho, muy contento, y de verdad, Edgar, te felicito. O sea, no sabía toda la trayectoria de la tertulia. Te invito a que más bien que mandes una remesa de esos paquetes de libros para acá, para La Guajira, para la biblioteca pública de acá. Bueno, están escuchando los amigos de Cajamarca. Este es un programa oficial de Cajamarca, que es la gemela de la caja de compensación de La Guajira, creo que se llama Confaguajira. Confaguajira, correcto. Este ha sido un programa institucional desde 2015 hasta ahora. Fíjate, lleva 6, 7 años. Se hace una conferencia el último martes de cada mes. Omar, no sé si hay otro. Hay otra, el señor Mario Alfonso. Manuel, por favor, vamos a darle el audio. Micrófono abierto, ya está abierto. Ya puede hablar, señor Mario.
Bueno, primero que todo, desde Riohacha, capital del departamento de La Guajira, extenderle un abrazo a Edgar, Rey Chini y a todos mis paisanos del Magdalena que están en estos momentos conectados, precisamente apreciando esta magistral ponencia de Freddy González Subiría, que hoy por hoy pues ha sido también un ejemplo a seguir para los historiadores nuevos acá del departamento. Yo soy Samario, pero tengo 30 años de estar acá en el departamento de La Guajira. Mi padre, Edgar, era o fue el primer profesor de dibujo que tuvo Santa Marta. Fue mi profesor de dibujo. Sí, claro que sí. El profesor Puello, de grata recordación por muchos de ustedes. Y me vine para acá, precisamente motivado por esa inquietud de lo que significaba La Guajira de pronto para el Caribe. Y estando acá ya quedé absorto, quedé imbuido. Y en estos momentos estoy terminando mi carrera de historiador en la Universidad del Magdalena. Gracias también a los consejos de Freddy. Es una persona que nos ha abierto los ojos con la realidad oculta de nuestro departamento. Edgar, importante lo que Freddy acaba de exponernos, y ya prácticamente pues queda como una visión más clara de lo que, por qué el departamento de La Guajira ha estado en esta situación de ostracismo, en esta situación de olvido, y era precisamente por la necesidad de sobrevivir. La Sierra Nevada no permitía que los guajiros pasaran hacia la ciudad de Santa Marta, porque eran 12 horas de carretera destapada para llegar hasta Valledupar, 15 a Santa Marta y 3 días a Bogotá. Quedaba más fácil ir a las Antillas por lancha, que eran 6, 7 horas, y estamos ya a un salto a Europa. Entonces, es importante de pronto cuando la gente dice, no, que estos guajiros siempre están allá buscando la forma ilegal de sobrevivir. No, fue el abandono del Estado. Importante que Freddy haya hecho esta claridad y da un margen más amplio, porque hay mucha historia acá en La Guajira que nos une a nuestro amado departamento de Magdalena, y creo que este es un punto de encuentro para estrechar ese abrazo que siempre nos hemos dado guajiros magdalenenses. Muy importante este aporte que desde Cajamarca le están haciendo a la historia de los dos departamentos, y también pues este nuevo enlace que nos va a permitir estar más unidos a través de la historia. Gracias a todos ustedes y un abrazo para Freddy. Bien. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, ustedes saben que yo digo que soy guajiro también y cesarense, porque cuando yo nací no existían los dos departamentos, entonces yo nací en el territorio como Otto, que es como a mi misma edad, entonces nosotros nacimos Otto en el mismo territorio, ¿no, Otto? Tú también eres Samario. Bueno, si hay alguna otra pregunta. No hay más preguntas que veo en el momento. Bueno, tenemos también, ya identificamos al señor el señor Eladio, de allá, profesor de la Universidad Distrital. Nos acaba de escribir que es Moto G. Muy bien, desde Bogotá. Bueno, si no tenemos, Freddy, definitivamente cada una de las conferencias que aquí hacemos en la tertulia Samaria es un descubrimiento, por decirlo de alguna manera, de unos temas que la tradición oral nos había quitado. O sea, la tradición oral es importante, pero no podemos dejarle la historia a la tradición oral. Que aquí orinó Bolívar, que aquí estuvo Manuelita Sáenz, que por aquí pasó no sé quiéncito, que Morillo llegó aquí. No. Es la documentación, y a mí me parece importante, cuando estuvimos hablando de esta conferencia, me hablaste del Estado, el periódico El Estado, que la verdadera familia periodística o de periodistas de Santa Marta, del Estado soberano del Magdalena Grande, fue precisamente los Echeverría. El periódico, antes de Gabriel Echeverría, que era el director del Estado, que tú mostraste hoy, estuvieron dos hermanos tal vez, Luis Aurelio Echeverría,
que tal vez publicaba el periódico El Ferrocarril, ¿cierto? Tal vez El Ferrocarril, o el Estado o el Heraldo Nacional, alguno de los dos, y Juan B., creo que se llamaba también, de Echeverría, que publicaba otro periódico entre 1900 y 1910. Es una familia que, como tú bien lo dices, se encargó, abanderó, lideró, ¿cierto? Lo que fue una prensa liberal en el siglo XX en Santa Marta. Lo que hemos estado revisando la prensa, hemos visto, hemos valorado, y es necesario inclusive trabajar mucho de estos periódicos y de estos personajes que hicieron una labor periodística muy importante. De todas maneras, la prensa se convierte, y ha sido siempre, la prensa es la fotografía del momento, digamos, ¿cierto? La fotografía del momento de lo que está pensando el periodista o lo que está pasando en la sociedad. Y en este caso tú has mostrado, evidentemente, el informe de Buenaga de 1890, que ahorita precisamente Otto se refirió a la presencia de Joseph Debret, ¿cierto? La cantidad de fotografías que tocó de Joseph Debret. Acaba de publicar la Universidad del Magdalena, acaba de publicar una edición bellísima de El viaje a la Sierra Nevada de Eliseo Reclí, ¿verdad? Que estuvo también en Riohacha, que Eliseo Reclí fue un geógrafo moderno, anarquista, un socialista utópico francés, que llegó aquí a Santa Marta hacia 1851-52, y de aquí se fue para Riohacha. Desafortunadamente no alcanzó a darle la vuelta a la Sierra Nevada porque tal vez le dio paludismo o algo y tuvo que regresar a París con su hermano que vino a buscarlo, etc. Pero es bien interesante, todos estos viajeros, como es el caso de Henry, ¿cómo se llama? Que lo publicó precisamente en la época de Cartier, ¿cómo es? Henry Candelier, precisamente. Bueno, toda esta serie de cosas que son bien interesantes. Fíjate, Freddy, que entre la tradición oral una cosa maravillosa es el nombre Como los Muchachitos. Me lo aclaró el médico dermatólogo guajiro samario, doctor Macenet. Él decía que eso le decían era como los muchachitos, porque eso había que pasar el cerro a gata, como gateando. Entonces le decían como los muchachitos. Fíjate, eso son unas cosas maravillosas de esa carretera y de todos los sufrimientos. Bueno, les agradecemos a todos. Freddy, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, y a todos ustedes los invitamos, a ti, Freddy, y a toda la gente de La Guajira y a la gente del Cesar que nos esté viendo. El próximo 28 de septiembre, que es la 8ª tertulia del año, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el anterior departamento grande del Magdalena, y es la creación del departamento del Cesar entre prácticas sociales, económicas, políticas y culturales, que forma parte de la tesis de maestría en historia del magíster César López Cruz, profesor en Valledupar y profesor del programa de sociología de la Universidad Popular del Cesar. Están invitados el próximo 28 de septiembre a la misma hora. Gracias nuevamente, Freddy. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Saludos. Gracias por escucharnos. Bueno, y así nos despedimos. Ya sabe, nos vemos el 28 de septiembre en nuestra próxima tertulia Samaria. Gracias a todos por conectarse, por compartir con nosotros este espacio, y bueno, feliz noche para todos. Estén muy bien. Don Eladio, adiós.